y dice, si las elecciones se anticipan, los nuevos partidos no podrán presentar candidatos. Esta es mi primera premisa, ¿sí? Y una premisa es una proposición simple o una proposición compuesta. Si yo leo todo este enunciado, voy a mirar que esta proposición es una proposición compuesta, ¿no? ¿Por qué es una proposición compuesta? Porque aquí yo puedo ver, pues, los términos de enlace. ¿Sí? Entonces, aquí veo la operación sí, entonces, ¿no? Esta operación tiene un antecedente, aquí lo estamos pudiendo mirar, acá tenemos un antecedente, las elecciones se anticipan y tienen un consecuente, ¿no? Esta operación es una operación binaria, entonces necesita de dos partes para poder procesarse. Para formalizar, lo primero que tenemos que hacer, pues, es declarar, ¿no? Ya sabemos, vamos a declarar las proposiciones simples. Entonces, leamos nuevamente, dice, si las elecciones se anticipan, las elecciones se anticipan, puede tomar un valor de verdad, por lo tanto, es una proposición, ¿sí? Y le voy a dar un nombrecito y voy a decir, las elecciones se anticipan. Leamos nuestro consecuente y dice, los nuevos partidos no podrán presentar candidatos. Esta es una proposición compuesta, ¿no? Es compuesta porque veo el adverbio de negación, no. ¿Sí? Entonces, voy a declarar mi proposición simple, siempre en afirmativo, y digo, los nuevos partidos pueden presentar a sus candidatos. Y ahora me voy a formalizar mi primera premisa. Entonces veamos la operación sí, entonces, ¿no? Entonces vamos a decir mi primera premisa, si P, entonces no Q. Y digo, si las elecciones se anticipan, los nuevos partidos no podrán presentar a sus candidatos. ¿Ya? Entonces ya tengo mi primera premisa formalizada. Vamos a la segunda premisa. Entonces, la segunda premisa me dice, se anticipan las elecciones. Proposición simple, ¿no? Entonces, voy a mirar si no la tengo ya declarada esa proposición simple y la he declarado como P, ¿no? Las elecciones se anticipan, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un conjunto de premisas. Tenemos dos premisas cuyo valor de verdad se suponen válida. Y a partir de este conjunto de premisas, yo puedo inferir otra premisa. Y la premisa que voy a inferir se llama conclusión, ¿sí? Y la conclusión es otra premisa. En este caso, voy a inferir, le voy a llamar P sub 3. ¿Ya? Y voy a mirar qué regla nosotros podemos utilizar. Entonces ya lo tenemos formalizado acá. Vamos a mirar las reglas. Voy a dejar de compartir y vamos a interactuar con la guía de las reglas. Ustedes pueden mirar sus reglas de inferencia, ¿ya? Ok. Entonces vamos a mirar la primera regla, ¿sí? Las reglas de inferencia, y a esta regla de inferencia que nosotros vamos a aplicar se llama el modus ponendo ponens y lo vamos a abreviar MPP. ¿Qué me dice esta regla? Me dice que si tomamos como premisa una condicional, aquí tengo una condicional, si P entonces Q, y como segunda premisa el antecedente de la primera premisa, nosotros podemos inferir el consecuente de la primera. Ya, entonces, miremos, tenemos una primera premisa
que es la condicional, es una operación de condicional, si P entonces Q, y tengo una segunda premisa que es el antecedente de la primera premisa. Entonces yo puedo inferir o concluir el consecuente. ¿Ya? Si yo me fijo en la tabla de los valores de verdad, miren, yo me voy a demostrar que esta regla está escrita en forma de implicación lógica. Entonces ya yo sé que la conjunción de las premisas, si P, entonces Q y P constituyen mi primera fórmula. Y mi segunda fórmula es la conclusión. Ya, esta es mi segunda fórmula. Entonces, ¿cómo sé si está en forma de implicación lógica? El valor de verdad de la condicional entre ambas fórmulas es una tautología. Entonces, si yo construyo la tabla de los valores de verdad, ¿sí? Voy a ver que el valor de verdad es una tautología, por lo tanto, yo puedo afirmar que esta fórmula implica lógicamente a esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces, esta regla se llama el modus ponendo pone. Bueno, y vamos a ver en la aplicación si yo puedo declararla en mi otro ejercicio. Entonces voy a salir de este documento y me voy a ir al documento que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Vamos a hacer así unos 3 o 4 ejercicios y después entramos directamente ya a estudiar las otras reglas que faltan. Bueno, entonces vamos a este ejercicio de acá. Miren, ya nosotros hemos formalizado, ¿no? Esta es la reglita que nosotros estábamos estudiando. Esta regla se llama MPP, Modus Ponendo Pone. Entonces, si yo me fijo en mi primera premisa, yo tengo la condicional material. P es mi antecedente, no Q es mi consecuente. Pero siempre miramos la forma en la que están escritas. Entonces tengo una condicional. Y tengo como segunda premisa, tengo el antecedente de la primera, P. Entonces yo puedo aplicar esta regla, MPP, entre la premisa 1 y la premisa 2, y la regla me dice que yo voy a inferir el consecuente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo voy a inferir. Yo voy a demostrar, aplicando esta regla, no Q. Entonces, ¿qué voy a demostrar yo? No Q, los nuevos partidos no pueden presentar a sus candidatos. ¿Sí? Entonces, como conclusión o como demostración, yo voy a decir los nuevos partidos. Ahora vamos a borrar acá. Los nuevos partidos no podrán presentar a sus candidatos, ¿no? Eso es lo que estoy yo demostrando. A partir de este conjunto de premisas que son ciertas, yo puedo concluir. ¿Listo? Entonces, lo demuestro y tengo mi conclusión, ¿no? Solamente aplicando una regla. Entonces, lo que nosotros miramos al hacer inferencia es que las premisas estén escritas en esa forma. No nos olvidemos que al igual que en las leyes de la lógica proposicional, P es una proposición simple o compuesta, Q es otra proposición simple o compuesta, R, S y todas las que podamos utilizar, pero están escritas en esa forma. Miremos este otro ejercicio que ya es un poquito más largo. Entonces vamos a decir, si la tormenta continúa o anochece, coma, nos quedaremos a cenar o a dormir, ¿ya? Yo puedo verificar una proposición compuesta, ¿no? Esta es una proposición compuesta.
veo mi operación es la condicional material, sí, entonces esta operación tiene un antecedente, ese sería mi antecedente, y tiene un consecuente, ¿no? Entonces voy a formalizar. Lo primero que vamos a hacer para formalizar es declarar, ¿no? Entonces vamos a declarar las proposiciones simples, ¿sí? Vuelvo a leer esa premisa que como me dice la teoría es una proposición simple o compuesta. Y entonces leo mi antecedente y dice la tormenta continúa o anochece. Mi antecedente también es una proposición compuesta que está formada por dos proposiciones simples, ¿no? ¿Cuál sería mi primera proposición? La tormenta continúa. Y mi segunda proposición, anochece. ¿Sí? Entonces ya tengo formalizada las proposiciones simples de mi antecedente. Y ahora me voy a leer mi consecuente. Dice, nos quedaremos a cenar o a dormir. Lo mismo, mi consecuente es una proposición compuesta. Una proposición compuesta, veo la operación O, que es una operación binaria que tiene dos partes para poder procesarse, ¿no? Entonces, nos quedamos a cenar, ¿sí? Le voy a dar un nombre, y nos quedamos a dormir. ¿Sí? Nos quedamos a dormir. Y ya tengo declarada todas mis proposiciones simples. Ahora me voy a ir a formalizar mi proposición compuesta, ¿no? Formalizando, digo yo, la tormenta continúa o anochece, si P o Q, entonces R o S. ¿Ya? Y ya tengo formalizada mi primera premisa. Volvemos a la teoría. Una premisa es una proposición simple o compuesta cuyo valor de verdad siempre es verdadero. Vamos a leer mi segunda premisa. Entonces, en mi segunda premisa dice, la tormenta continúa o anochece. También es una proposición compuesta y yo veo aquí la operación de O, ¿no? Ya yo tengo declarada mi proposición simple, la tormenta continúa, y mi otra proposición simple, anochece, ¿no? Y me voy a declarar P o Q. ¿Ya? Bueno, miren, tengo una primera premisa que es la condicional, cuyo antecedente es P o Q y cuyo consecuente es R o S. Y tengo una segunda premisa cuyo antecedente, cuya formulita, cuya proposición es el antecedente de la primera. Entonces aquí yo puedo utilizar la misma regla, ¿no? Yo utilizo el MPP entre las premisas 1 y 2, vienen en ese orden. Y yo puedo concluir una tercera premisa. Entonces, a partir de esas dos premisas, yo puedo demostrar, ¿sí? R o S, nos quedaremos a cenar o a dormir. Eso es lo que estoy demostrando, ¿no? Entonces, acá miren, yo tendría que poner por tanto o por consiguiente o demostrar, nos quedaremos a cenar, es R, nos quedaremos a cenar o a dormir, ¿ya? Entonces, a partir de estas dos premisas, yo he podido concluir, aplicando esta regla, he podido concluir otra premisa, ¿no? Esa premisa que es una proposición simple o compuesta, ¿ya? Entonces, volvemos a declarar o volvemos a afirmar lo que es la teoría. A partir de un conjunto de premisas, aplicando las reglas de inferencia, yo puedo
demostrar otra premisa, ¿sí? Y a eso nosotros llamamos inferencia, ¿sí? Bueno, vamos a mirar, ¿ya? Vamos a mirar otro ejemplo que dice lo siguiente. Ejemplo número 2. Allá. Bueno, ahora miren, vamos a la notación de inferencia. La notación de inferencia, esta es la notación, inferencia. Me dice a partir de la conjunción de la premisa. Entonces, mi primera premisa, P o Q, entonces R o S. Y mi segunda premisa, P o Q. A partir de este conjunto de premisas, yo voy a inferir otra premisa, que es la conclusión. ¿Ya? Entonces, esta es la notación. El ejercicio no solamente puede venir escrito en forma de lenguaje natural, también puede venir formalizado, ¿no? Entonces, lo que está antes de esta notación son las premisas. ¿Cuántas premisas tenemos? Pues ya yo voy a saber por la conjunción, ¿no? Y lo que está después de la notación es mi conclusión. Bueno, vamos a un segundo ejercicio y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Los ciegos pueden comprender geometría. Si yo lo leo, proposición simple, esa proposición simple va a ser mi primera premisa. Le doy un nombre a esa proposición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es declarar, ¿no? Vamos a declarar las proposiciones simples. P, los ciegos pueden comprender geometría. Vamos a leer nuestra segunda premisa y dice, si fuera necesaria la visión para comprender geometría, entonces los ciegos no la comprenderían. Si yo analizo esta mi segunda premisa, voy a mirar que es una proposición compuesta. Esta proposición compuesta, yo veo mi operador lógico dominante, el sí, entonces, ¿no? Esta operación tiene un antecedente. Veamos cuál es mi antecedente. Dice, fuera necesaria la visión para comprender geometría. Entonces, trato de redactar de una forma que se pueda entender. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir, los ciegos pueden comprender, no, Q sería, ¿no? La visión es necesaria para comprender la geometría. ¿Ya? Y vamos a ver mi consecuente. Leamos nuestro consecuente, entonces digo, los ciegos no la comprenderían. Como podemos ver, mi consecuente es una proposición compuesta, ¿no? Mi proposición simple sería, los ciegos pueden comprender geometría. Y ese no me está diciendo que mi consecuente es una proposición compuesta, que es negar mi proposición simple que ya está declarada. Entonces ya tengo todos los insumos para poder formalizar. Y vamos a formalizar, ¿no? Entonces, premisa número 1, los ciegos pueden comprender geometría. Premisa número 2, si fuera necesario la visión para comprender geometría, los ciegos no la verían. ¿Listo? Entonces, miren, ya tengo formalizada mi conjunto de premisas. En este caso, tengo dos premisas. Si yo puedo observar, miren, acá tengo una condicional y en la premisa 1 no tengo el antecedente de la segunda. Por lo tanto, yo no podría aplicar la regla MPP. Vamos a mirar qué regla podríamos ocupar. ¿Ya? Entonces vamos a dejar y nos vamos a mostrar la regla o a revisar qué regla nosotros podríamos aplicar. ¿Ya?
y decimos lo siguiente. Ok, entonces miremos la segunda regla. La segunda regla se llama el modus tollendo tollens y se abrevia MTT. Esta regla tiene dos premisas. La primera premisa es una condicional y la segunda premisa es la negación consecuente. Entonces yo tengo aquí una condicional. Si P, entonces Q. P es el antecedente, Q es el consecuente. Y tengo como una segunda premisa la negación del consecuente. ¿Sí? Y me dice que yo puedo inferir la negación del antecedente. ¿Ya? Si yo construyo la tabla de los valores de verdad, ¿sí? Voy a tener como una primera fórmula la conjunción de estas dos premisas. Si P, entonces Q y no Q. Y voy a inferir esta otra premisa que es la conclusión. Entonces, mi primera fórmula, mi segunda fórmula, y analizo si el valor de verdad de la condicional entre F1 y F2 es una tautología. Entonces yo digo que F1 implica lógicamente a F2, ¿ya? A esta regla de acá nosotros la vamos a llamar MTT, el modus tollendo tollens, y la vamos a acortar para ver si la puedo aplicar en mi ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir y vamos a entrar al ejercicio, ¿ya? Vamos al ejercicio que estamos desarrollando. Ok. Entonces, acá. Miren. Analicemos entonces lo que tenemos acá. Y voy a poner un cuadrito de texto. Voy a ver si puedo poner un cuadrito de texto acá. Ok. Entonces, esta regla MTT me dice que yo tengo dos premisas. ¿Ya? No importa el orden de las premisas. Me dice como una primera premisa yo tengo una condicional. Entonces aquí yo veo una condicional. Si Q, entonces no P. Mi antecedente es Q, mi consecuente es no P. Y tengo como una segunda premisa la negación del consecuente. Entonces, si mi consecuente es no P, la negación será P. Entonces, ambas premisas tienen esta forma, ¿sí? Y yo puedo aplicar esta regla. Entonces, voy a aplicar esa regla, ¿sí? Y voy a decir lo siguiente. ¿Ok? Entonces, yo puedo inferir, miren acá, cómo yo puedo concluir otra premisa. A esa premisa la voy a llamar P3, ¿ya? Entonces, yo puedo inferir la negación del antecedente, ¿no? No Q. ¿Ya? Entonces, voy a inferir la negación del antecedente. Aquí está mal, no Q. ¿Ya? Entonces, este es mi antecedente, este es mi condicional, Q es mi antecedente, no P es mi consecuente. Acá tengo la negación del consecuente e infiero la negación del antecedente. ¿Sí? Estoy concluyendo la negación del antecedente. ¿Cuál es la regla? MTT, que ha ingresado primero la condicional, porque eso me está diciendo, pero mi condicional es la segunda premisa, y luego mi primera premisa. ¿Sí? Entonces, en ese orden, ¿ya? La regla y las premisas que están ingresando. Y concluyo no Q. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar otro ejemplo donde nosotros podamos aplicar esta regla. Miren, dice, si la gorila es atractiva, el gorila es feliz. El gorila es infeliz. Entonces aquí yo no lo he colocado ya en forma
de las premisas. Yo lo que tengo es que leer todo el texto y poder identificar cuáles son las premisas. Y este punto me está diciendo que esta va a ser mi primera premisa y esta va a ser mi segunda premisa. ¿Ya? Entonces, mi primera premisa va a ser una proposición compuesta, ¿no? Y mi segunda premisa también va a ser otra proposición compuesta. ¿Ya? Entonces, ya yo tengo todas mis premisas, ¿no? Si yo analizo mi primera premisa, la operación es la condicional, ¿no? Donde su antecedente será la gorila es atractiva, ¿sí? P, voy a declarar para formalizar. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es declarar las proposiciones simples. Y entonces digo, la gorila es atractiva, P. Mi consecuente, el gorila es feliz. Q. ¿Ya? El gorila es feliz. Formalicemos y decimos, si P, entonces Q. ¿Ya? Y ya tengo formalizada toda mi primera premisa. Miremos la segunda premisa. También es una proposición compuesta, ¿no? ¿Por qué es compuesta? Porque infeliz es lo contrario de feliz. Y entonces no siempre podemos colocar no sinónimos, ¿no? También prefijos que indiquen negación. Y este in es un prefijo que me indica negación, que me está diciendo que no es feliz. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la proposición simple? El gorila es feliz. Y yo voy a formalizar el gorila es infeliz. Entonces vamos a decir no Q, ¿ya? Como puedo mirar, acá tengo una condicional. Si P, entonces Q, donde P es mi antecedente, Q es mi consecuente. Y tengo como una segunda premisa la negación del consecuente. Por lo tanto, la regla MTT me dice que yo puedo inferir la negación del antecedente, ¿no? Entonces, vamos a inferir la negación del antecedente que es no P. En un ejercicio yo le pondría acá demostrar, ¿no? Esta es mi premisa, ¿sí? Y acá le voy a poner demostrar, por tanto, por consiguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos demostrando? La gorila no es atractiva, ¿no? La gorila no es atractiva. ¿Ya? Eso es lo que estoy demostrando. O la gorila es fea, ¿no? La gorila no es atractiva, ¿sí? Entonces, voy a ese por tanto, por consiguiente, demostrar, ¿ya? ¿Qué estoy demostrando? No P. No P. ¿Sí? Eso es lo que estoy demostrando. Listo. Entonces, si a partir de este conjunto de premisas yo puedo inferir esta otra premisa, yo puedo afirmar que mi razonamiento es válido. ¿Sí? Si yo lo tengo que colocar en símbolo, no en el lenguaje natural, ¿sí? Mi primera premisa, si P entonces Q, y mi segunda premisa, no Q, infieren otra premisa, no P. ¿Ya? Entonces, el ejercicio puede venir así, en el lenguaje natural, ¿sí? En el lenguaje natural para que ustedes formalicen, o puede venir ya directamente formalizado de esta manera, ¿ya? Entonces, notación de inferencia. Lo que está a la izquierda es el conjunto de premisas. ¿Cuántas premisas vamos a tener? Pues ustedes van a tener que identificarla por la conjunción, ¿no? Y lo que está después, la conclusión. ¿Listo? Entonces, miren acá, he utilizado MTT
entre la premisa 1 y la premisa 2, ¿sí? He logrado demostrar que mi razonamiento es válido, ¿sí? El razonamiento es válido. Bueno, acá puse otro ejemplo, ¿ya? Tratando de ya profundizar en lo que es la formalización para poder demostrar que lo que nosotros estamos buscando es la forma en que están escritas las fórmulas para poder aplicar las reglas. Entonces, miremos acá. Mi primera premisa dice, si no hice la tarea, entonces reprobé la materia. Esa va a ser mi primera premisa, proposición compuesta. ¿Sí? Voy a declarar las proposiciones simples para poder formalizar, ¿no? Entonces, si yo leo, ¿no? Acá, la operación es sí, entonces. Veamos el antecedente. No hice la tarea. No hice la tarea. Entonces, mi antecedente es una proposición compuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo el conectivo lógico de la negación. Entonces voy a declarar mis proposiciones simples. Hice la tarea, ¿no? Veamos el consecuente. Entonces el consecuente, reprobé la materia. Y ya yo sé que reprobar es lo contrario de aprobar. Entonces mi consecuente también es una proposición compuesta, ¿no? Entonces voy a declarar mi proposición simple, aprobé la materia, ¿ya? Y voy a formalizar toda esta premisa. Entonces dice, si no hice la tarea, entonces no aprobé la materia. O dicho de otra forma, si no hice la tarea, entonces reprobé la materia. Segunda premisa, aprobé la materia. Q, aprobé la materia. Analizamos, miren, como primera premisa, tengo una condicional, donde mi antecedente es no P, mi consecuente es no Q, ¿sí? Y tengo una segunda premisa, que es la negación de este consecuente. Por lo que si yo aplico la regla MTT, ¿sí? Yo puedo inferir acá, si yo aplico MTT, yo puedo inferir la negación del antecedente, no P, ¿ya? Estoy a partir de este conjunto de premisas, utilizando esta regla MTT, entre la premisa 1 y la premisa número 2, estoy infiriendo otra premisa. ¿Ya? Pero aquí yo también puedo aplicar otra regla. Entonces voy a decir premisa número 4. Voy a dejar de compartir y vamos a explicar otra reglita. Entonces vamos a buscar la otra regla que podemos aplicar. ¿No? Bueno, y esta regla ya ustedes la conocen. En la ley de la lógica proposicional está dentro de las leyes de complementación, ¿sí? Y acá dentro de las reglas de inferencia se llama la doble negación. Es la 10ª regla, la doble negación. Dice que si yo tengo como una premisa la negación de una proposición, yo puedo inferir la proposición, ¿ya? Al igual que las leyes de la lógica proposicional, estas reglas son de ida y de vuelta, de tal manera que yo también puedo tener como una premisa una proposición P y puedo inferir o puedo concluir la negación de la proposición. Entonces, pueden ser de ida o pueden ser de vuelta. Entonces,
esta regla se llama la doble negación, ¿no? Ustedes ya la conocen, dentro de la ley de la lógica proposicional, está dentro de una de las reglas, dentro de las leyes de complementación, ¿sí? Entonces vamos a aplicar acá y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Entonces aquí yo voy a inferir solamente P, ¿sí? P minúscula. ¿Qué regla he aplicado? La doble negación de la premisa número 3, ¿sí? Y he utilizado, mire, ya aquí en este caso he utilizado dos reglas, ¿no? Vamos a decir que lo que quiero demostrar acá, demostrar es P, ¿ya? Para demostrar P, me están dando estas dos premisas, ¿sí? A partir de estas premisas, aplicando la regla MTT, yo he podido inferir esta otra premisa y aplicando la regla de la doble negación, he podido inferir P, ¿ya? Si yo lo tengo que poner el ejercicio en su forma de inferencia lógica, yo puedo decir, esta es mi primera premisa, ¿no? Esta es mi primera premisa. Entonces vamos a colocar acá. Y esta es mi segunda premisa. A partir de estas dos premisas, yo estoy infiriendo P, ¿ya? Entonces, no solamente va a venir, vuelvo a repetir, no solamente va a venir en un lenguaje natural, también podría venir de esta manera, ¿ya? Donde lo que está atrásito de esta notación son mis premisas. ¿Cuántas premisas tengo? Pues ustedes verán por la conjunción. Y lo que está después de esta notación es lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Entonces, Inge, buenas tardes. dígame, Una pregunta. dígame. Che, en la conclusión, en vez de anotar la doble negación, anotamos P igual, ¿es correcto? No, porque no se puede inferir P, ¿ya? No, si usted mira esta regla de MTT, ya dice la negación del antecedente. ¿Y cuál es su antecedente? Su antecedente es no P. Entonces no puede usted directamente, aplicando esta regla, inferir P. No puede saltarse ese paso, ¿ya? Tiene que Está aplicar bien. la doble negación. ¿Listo? Entonces, acá vamos a demostrar P, ¿no? Hice la tarea. Listo. Ya, entonces, ¿qué quiero mostrarle yo con estos ejercicios? Que nosotros estamos haciendo inferencia a partir de un conjunto de premisas. Esas premisas son proposiciones compuestas o proposiciones simples, ¿sí? Yo puedo inferir otra premisa y la otra premisa que yo voy a inferir también es otra proposición. En este caso es una proposición simple, ¿ya? El valor de verdad de las premisas siempre es verdadero, siempre es verdadero. Por eso nosotros colocamos aquí la conjunción, ¿ya? ¿Por qué la conjunción? Porque en la conjunción será verdadera cuando todos los valores de verdad sean verdaderos. Y ya estamos demostrando, ¿sí? Si a partir de este conjunto de premisas, aplicando reglas, yo puedo demostrar, entonces yo voy a decir que mi razonamiento es válido, ¿sí? Estoy demostrando que mi razonamiento es válido. Bueno, y vamos a otro ejercicio, ¿ya? Bueno, miren, acá dice premisa número 1, la moral emplea un lenguaje prescriptivo o utiliza un lenguaje descriptivo. Si yo leo toda esa mi premisa, yo voy a poder observar pues que tengo una proposición compuesta, ¿no? Esa proposición compuesta, primero tenemos que mirar cuál es el conectivo lógico. En este caso, mi conectivo lógico es O.
operación binaria necesita de dos partes para poder procesarse, ¿ya? La primera parte y mi segunda parte. Operación binaria, dos partes, ¿ya? Leemos la primera parte. La moral emplea un lenguaje prescriptivo. La segunda parte utiliza un lenguaje descriptivo. ¿Quién utiliza un lenguaje descriptivo? La moral, ¿no? Entonces, siempre redactarlo de manera correcta. Y tengo P y Q. Veamos el conectivo lógico O, ¿no? Y vamos a formalizar, ¿ya? Entonces, para poder formalizar esta proposición compuesta, que va a ser mi primera premisa, pues siempre lo primero, declarar, ¿no? Vamos a declarar las proposiciones simples. Y de esa manera me voy a formalizar. P o Q, ¿ya? Veamos nuestra segunda premisa. Dice, la moral no emplea un lenguaje descriptivo. También una proposición compuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque veo el adverbio de negación no. ¿Ya? Entonces, mi proposición simple, la moral emplea un lenguaje descriptivo. Ya la tengo declarada y la voy a negar. ¿Ya? Entonces, tengo P o Q y no Q. ¿Ya? Entonces, miren, tengo estas dos premisas. Tengo la disyunción de dos formulitas y tengo la negación de una de ellas, ¿sí? Entonces vamos a buscar dentro de mis reglas de inferencia cuál regla nosotros podemos utilizar. Entonces nos vamos a nuestras reglas de inferencia y vamos a mirar qué regla yo puedo utilizar. Ok. Esa era la décima. Ya hemos explicado MPP, hemos explicado MTT. Y está acá, miren. A esta regla nosotros la vamos a llamar la regla del modus tollendo ponens, ¿sí? En esta regla también utiliza de dos premisas. En la primera premisa nosotros tenemos la disyunción de dos proposiciones. Como esta es una operación binaria, ya, esta va a ser una proposición que puede ser simple o compuesta, y esto otra proposición. Y como segunda premisa, la negación de una de ellas. Entonces aquí estamos negando Q. Y nosotros podemos inferir la que está suelta, ¿ya? Entonces si aquí tengo Q, acá tengo no Q, pues infiero la suelta, P, que se llama esa regla MTP. Y puede venir de distintas maneras, ¿no? Acá, mire, tengo la disyunción, dos formulitas. Por un lado tengo no P y por el otro lado tengo Q. Y tengo como una segunda premisa la negación de una de ellas. Entonces, si aquí está no P, su negación es P. Y podemos inferir Q, ¿ya? Entonces, a esta regla la vamos a llamar la regla del modus tollendo ponens. Listo. Voy a dejar de... Y vamos a ir a nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, ejercicio. Y vamos a formalizar, ¿ya? Entonces, miremos acá. Miren, tengo como una premisa P, como otra premisa Q, y como una segunda premisa, bueno, tengo como una primera premisa, disculpen, P o Q, y como una segunda premisa, la negación de una de ellas. Y yo puedo inferir o puedo concluir solamente la que está suelta, ¿no? Entonces voy a concluir P. ¿Cuál es la regla? MTP entre las reglas, la premisa número 1 y la premisa número 2. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué he concluido? Por tanto, por consiguiente, es lo que yo quiero demostrar. Por tanto, P sería la moral, emplea un lenguaje
prescriptivo. ¿Sí? Entonces, a partir de dos premisas, yo he podido inferir otra premisa, que en este caso va a ser mi conclusión, ¿no? Si yo lo tengo que poner en la forma, aquí sería demostrar P. Estoy demostrando P, ¿ya? Y si he podido demostrar P a partir de estas dos premisas, voy a decir que mi razonamiento es válido, ¿ya? Mi razonamiento es válido. Listo. Bueno. Otro ejemplo. Dice, ¿la muestra está bien tomada o no lo está? ¿Ya? Proposición compuesta. Aquí vemos la operación del O, una operación binaria, necesita de dos partes para poder procesarse. La primera parte, la muestra está bien tomada, proposición simple, ¿no? Entonces, para formalizar, voy a declarar mis proposiciones simples. ¿Sí? ¿Sí? Le voy a dar un nombre, la muestra está bien tomada. La otra parte de la operación no lo está. ¿Qué significa no lo está? Que la muestra no está bien tomada, ¿no? Entonces, no P, ¿no? Y voy a formalizar mi primera premisa, ¿ya? P o no P, ¿sí? Veamos nuestra segunda premisa, dice, si la muestra está bien tomada, entonces la muestra ha sido escogida al azar. Proposición compuesta, ¿no? Y vemos la operación es la condicional, ¿no? Sí, entonces, miremos el antecedente. La muestra está bien tomada. Proposición simple, ya está declarada. Miremos el consecuente. La proposición, la muestra ha sido escogida al azar, ¿no? Y la declaramos. Ya no está declarada, le pongo otro nombrecito, la voy a llamar Q, ¿ok? Y me voy a formalizar mi segunda premisa. Entonces dice, si P, entonces Q. Si la muestra está bien tomada, entonces la muestra ha sido escogida al azar. En este ejemplo tenemos una tercera premisa y dice, si no lo está, entonces ha consultado solo a un estrato social. Ese no lo está, me está negando, ¿no? No lo está, que no está, que no lo está, la muestra no está bien tomada. ¿Sí? Entonces, no P. Entonces, se ha consultado solo a un estrato social y tengo que declararme otra proposición simple, ¿no? Y me voy a formalizar. Si no P, entonces R. Miren, en este caso yo tengo tres premisas, ¿ya? Tres premisas y voy a ver qué regla puedo utilizar. Entonces vamos a dejar de compartir. Me voy a buscar una de las reglas que yo puedo aplicar, ¿sí? Busco entre las reglas que yo puedo aplicar o me recuerdo qué regla puedo aplicar y la encuentro acá, ¿ya? A esta regla nosotros la vamos a llamar la ley del silogismo disyuntivo. ¿Qué me dice esta regla? Que yo tengo tres premisas. La primera premisa es la disyunción de dos formulitas. Entonces, por un lado veo una fórmula, por otro lado veo otra fórmula de acá, ¿ya? La disyunción de dos proposiciones, disculpen, ¿ya? Y como segunda premisa, una de estas fórmulas es el antecedente. Y como tercera premisa, la otra fórmula viene a ser el antecedente. Entonces está escrita de esa manera, ¿sí? Aplicando la ley del silogismo disyuntivo,
yo puedo concluir la disyunción de sus consecuentes, R o S, R o S. Entonces, a esta regla la voy a llamar la ley del silogismo disyuntivo. Ok. Y vamos a ir a nuestro ejercicio. Vamos a ver si está escrito en esa forma. ¿Sí? Nos vamos a nuestro ejercicio, buscamos lo que estamos tratando de aplicar y vemos acá. Entonces, miren, yo tengo la disyunción de dos formulitas, P o no P. En mi segunda premisa, P es el antecedente. En la tercera premisa, no P es el antecedente. ¿Ya? Entonces, están escritas en esa forma. Y yo puedo inferir una cuarta premisa, o en este caso tal vez podría ser mi conclusión, ¿no? La regla se llama silogismo disyuntivo, ingresa 1, 2 y 3, y yo infiero Q o R. Q o R. ¿Ya? Entonces se llama silogismo disyuntivo. ¿Listo? En este caso, aquí yo tendría que colocar lo siguiente, ¿no? Demostrar o por tanto, Q sería, se ha consultado a un estrato social, o R, Q es la muestra ha sido escogida al azar, ha sido escogida al azar, o se ha consultado a un estrato social, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he demostrado. Entonces, demostrar, en este caso, sería en la formalización Q o R. Q o R, ¿ya? Q o R. Si he podido demostrar a partir de este conjunto de premisas, aplicando algunas reglas, esta conclusión, yo puedo decir que mi razonamiento es válido. ¿Ya? Puede ser también que el ejercicio haya venido en forma de formalización, ¿no? Entonces, si yo tuviera que traerlo ya formalizado, lo voy a copiar acá para no entrar al editor de ecuaciones. Ok, si yo tuviera este ejercicio que ponerlo en forma de formalización, ¿sí? Entonces voy a tener acá una primera premisa, ¿sí? P o no P. Esa es una primera premisa. Una segunda premisa, que es P entonces Q. Esta vendría a ser mi segunda premisa, P entonces Q. Y una tercera premisa, que es no P entonces R, ¿no? Una tercera premisa, que es no P entonces R. Y voy a copiar esto de acá. ¿Listo? Entonces mi tercera premisa sería esta de acá, ¿no? No P entonces R. Infiere Q o R. Infiere Q o R. ¿Sí? Ok, entonces vamos a decir que mi primera fórmula es la conjunción de las premisas que se suponen ciertas. A partir de la conjunción de estas premisas, yo puedo inferir esta otra premisa que se llama conclusión. Entonces, las premisas son proposiciones simples o proposiciones compuestas. Si a partir de este conjunto de premisas, aplicando reglas de inferencia o también las leyes de la lógica proposicional, yo puedo inferir otra
yo voy a decir, yo voy a afirmar que mi razonamiento es válido. ¿Ah? Bueno. Y acá miren, bueno, acá estoy utilizando la ley del silogismo, el MTT, ¿no? Y puedo seguir aplicando, formalizando y demás, ¿ya? Pero ahora vamos a ver las otras reglas que nos faltan. Vamos a ir directamente a ver las reglas que nos faltan. Bueno, entonces dentro de esta regla de inferencia ya tenemos el MPP que lo hemos explicado, el MTT que también está explicado, y tenemos la tercera regla que se llama la regla de conjunción. Se abrevia A. Me dice que si yo tengo como primera premisa una proposición simple compuesta y como una segunda premisa otra proposición que puede ser simple o compuesta, a través de la regla de la conjunción yo puedo unir ambas, ¿ya? Y P y Q. ¿Ya? Así como las puedo unir con la regla de la conjunción, también las puedo separar. A esa regla de poder separarlas, la voy a llamar la regla de simplificación, se llama S. Entonces, si yo tengo como una premisa P y Q, yo puedo inferir cualquiera de ellas, ya sea P o ya sea Q. ¿Cuál voy a inferir? Pues la que voy a utilizar. ¿Ah? Entonces tenemos la conjunción y tenemos la simplificación. Esta regla ya hemos explicado, modus tollendo ponen, ¿sí? Existe otra regla que se llama la ley de la adición, ¿ya? Adición, suma, ya sabemos que la suma es el O. Si yo tengo como una premisa una proposición, yo puedo concluir la disyunción de ella con cualquier otra. Es decir, yo la puedo adicionar, siempre y cuando no la pueda inferir. Hay que tener mucho cuidado con el uso de esta adición. Como séptima regla tenemos la ley del silogismo hipotético. Tengo como una primera premisa la condicional si P entonces Q. Y tengo como segunda premisa, miren, el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda. Y yo puedo inferir el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Bueno, y acá tenemos la tabla de los valores de verdad que me indica que la conjunción de esta premisa infiere a esta otra premisa de acá, ¿no? Entonces aquí estamos demostrando la relación que existe entre esta fórmula y esta fórmula de acá. Bueno, esta ya la hemos demostrado que es la ley del silogismo disyuntivo. Y miren, como novena ley se presenta una regla que ustedes ya la conocen dentro de las leyes de la lógica. Dentro de las leyes de la lógica proposicional se llama idempotencia, ¿no? Entonces, dentro de la idempotencia, acá la llamamos la ley de la simplificación disyuntiva. Si yo tengo P o P, infiero P. ¿Ah? También dentro de la ley de idempotencia estaba tanto con la O como con la I, ¿no? P o P, P o P y P, P. ¿Ya? Entonces, cuando es con la O, nosotros la vamos a llamar la ley de la simplificación disyuntiva y la vamos a abreviar P o P. Tenemos esta décima que le hemos explicado, que es la doble negación, ¿ya? Puede ser de ida o de vuelta. En la ley de la lógica proposicional se llama la ley de complementación. Tenemos las conocidas leyes de Morgan, ¿sí? Que pueden ser de ida y de vuelta. También ya las conocemos, las hemos estudiado en las leyes de la lógica proposicional.
Tenemos las leyes conmutativas, que también ya están estudiadas en la ley de la lógica proposicional. Ya sabemos que la I, la O y todas las demás operaciones menos la condicional material son conmutativas. Entonces las puedo conmutar. Tenemos también dentro de la lógica proposicional la bicondicional. Entonces existe dentro de las leyes de la bicondicional, miren, si yo tengo P si solo si Q, ¿sí? Puedo inferir la conjunción de la directa con su recíproca. Y como existe otra regla que se llama la regla de simplificación, ¿sí? Yo también solamente puedo inferir la directa o también puedo inferir la recíproca. ¿Sí? O puedo inferir la conjunción de ambas. ¿Sí? Estas reglas también son de ida y de vuelta. De tal manera que si yo tengo la conjunción de la directa con la recíproca, yo puedo inferir la bicondicional. ¿Sí? Y tenemos la regla del dilema destructivo, que se parece al silogismo disyuntivo, solamente que viene negada, ¿sí? Y acá tenemos la negación de estas formulitas que viene como consecuente. Y nosotros podemos inferir la negación de su antecedente, ¿ya? Entonces, esta reglita se parece un poco a lo que es silogismo disyuntivo, ¿ya? Y podemos nosotros concluir. Mire, también tiene 3 premisas. Tenemos la regla de absorción, ¿sí? En esta regla de absorción, nosotros tenemos como una primera premisa la condicional. Y podemos nosotros concluir P, entonces P y Q. Me dice, si yo tengo como antecedente, si P entonces Q, puedo inferir como antecedente P y como consecuente la conjunción de ambas, P y Q. ¿Sí? Esa sería la regla de absorción. Y tenemos como última regla la regla de premisas. Esta regla me dice que yo puedo introducir en cualquier parte de mi demostración, puedo introducir una premisa, pero no es que yo vaya a introducir lo que quiero demostrar, ¿no? Sino una premisa que no puedo inferir. ¿Ya? Entonces, también no hay que hacer mal uso de esta regla. ¿Listo? Y bueno, tenemos las 16 reglas de premisa. Entonces, estas 16 reglas de premisa, yo debo aprendérmelas de memoria, ¿sí? Cómo es su forma, qué es lo que puedo inferir, qué se llama y su abreviación. De tal manera que el día miércoles, ya, o el viernes, dependiendo del tiempo, ustedes tómenlo como para el miércoles, vamos a dar un primer examen práctico. ¿Cuál es ese primer examen práctico? Que ustedes me escriban las 15 reglas y sepan resumir qué es la regla 16. ¿Sí? Yo le estoy dando ya la pregunta del examen práctico. Deben escribirlas todas. Es como escribir la tabla de multiplicar. ¿Ya? Solamente las reglas de inferencia. Luego vamos a ver cómo evaluamos las leyes de la lógica, que son más. Preguntas hasta acá. Ingeniera, Dígame. ¿hay que entonces memorizar toda la teoría o solamente la fórmula? La forma. Esto. ¿Ya? ¿Cómo es la forma y qué se llama? ¿Qué se llama y cómo se abrevia, no? ¿Sí? Igual acá. Lógicamente que no les voy a pedir el número, ¿no? ¿Sí? Leyes conmutativas, ¿sí? Y eso, ¿ya? ¿Se entendió?
¿Para cuándo? Para el miércoles. Si no nos da el tiempo el miércoles, va a ser para el viernes, ¿ya? Pero ustedes para el miércoles ya deben memorizársela. No son muchas, son 15 nada más. Bueno, vayan haciendo por favor su práctico de la primera parte, porque yo voy a adicionar una segunda parte. En esta segunda parte que yo voy a adicionar ya es la parte de relación. ¿Sí? Se las voy a ir dando para que ustedes vayan realizando, ¿ya? ¿Hay alguna otra consulta más? No. Bueno, No. entonces Dios mediante nos vemos el día miércoles en el horario clase, ¿ya? Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.